Pensamiento del día lunes 2 de septiembre. Amor concreto. Las exigencias del amor verdadero. El verdadero arte de amar emerge por entero del Evangelio de Cristo. Por eso, ponerlo en práctica es el primer paso imprescindible que hay que dar para poder desencadenar esa revolución pacífica, pero tan incisiva y radical que cambia todo. Este amor no está hecho solo de palabras o de sentimiento, es concreto. Exige que nosotros hagamos uno con los demás, que en cierto sentido se viva el otro, en sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus necesidades, para comprenderlo y poder ayudarlo eficazmente. Este arte de amar, vivido por varias personas, llega luego al amor recíproco, en familia, en el trabajo, en los grupos, en la sociedad. Amor recíproco, perla del Evangelio, mandamiento nuevo de Cristo que construye la unidad. Chiara Lubich, El arte de amar, Ciudad Nueva, página 23 al 25. Palabra de vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.